Descubrí que mi mejor amigo robaba dinero de mi empresa para mantener a su amante. Voy a contarles una historia que jamás pensé que viviría en carne propia. Es una mezcla de traición, engaño y, al final, la cruda realidad de que no siempre podemos confiar en quienes más queremos. Hace unos 5 años, mi mejor amigo, Marcos, y yo decidimos abrir una empresa juntos. Habíamos sido amigos desde la universidad, compartiendo sueños y ambiciones. Cuando llegó la oportunidad de lanzar nuestra propia startup tecnológica, no lo dudamos. Con mucho esfuerzo, inversión de tiempo y dinero, nuestra empresa despegó. Logramos obtener algunos contratos importantes y empezamos a ver los frutos de nuestro arduo trabajo. Al principio, todo marchaba de maravilla. Ambos trabajábamos largas horas, sacrificando nuestras vidas personales por el éxito de la empresa. Nuestra relación era más que una simple amistad, éramos como hermanos. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar de manera sutil hace unos 2 años. Marcos empezó a ausentarse con más frecuencia. Al principio, no le di mucha importancia, todos necesitamos un respiro de vez en cuando. Pero sus ausencias se volvieron más constantes y prolongadas. Cada vez que le preguntaba al respecto, tenía una excusa lista: reuniones con clientes, problemas familiares, necesidades de desconectarse para no quemarse. Decidí confiar en él, después de todo, ¿no es eso lo que hacen los amigos? Pero no fue solo su ausencia lo que empezó a preocuparme. Los números en las cuentas de la empresa no cuadraban. Al principio, eran pequeñas discrepancias que parecían errores humanos. Luego, comenzaron a ser sumas más grandes y frecuentes. Decidí revisar las finanzas más de cerca. Lo que descubrí me dejó helado. Había múltiples transferencias de grandes sumas de dinero a una cuenta desconocida. En un primer momento pensé que se trataba de algún error o incluso de un hackeo. Pero las transferencias estaban autorizadas por Marcos. Mi mejor amigo estaba drenando el dinero de nuestra empresa. No podía creerlo. Decidí no confrontarlo inmediatamente, necesitaba pruebas sólidas y entender por qué lo estaba haciendo. Contraté a un auditor externo para revisar nuestras cuentas. El resultado confirmó mis peores temores. Marcos había estado robando dinero durante más de 1 año. Además, contraté a un investigador privado para seguir a Marcos y descubrir qué estaba haciendo con el dinero. Lo que descubrió el investigador me dejó completamente atónito. Marcos había estado llevando una doble vida. Tenía una amante, Julia, a quien le había estado pagando lujos y caprichos con el dinero robado de la empresa. Vacaciones, joyas, un coche deportivo, un apartamento de lujo, todo financiado con el dinero que habíamos trabajado tan duro para ganar. El investigador también descubrió que Julia no sabía que el dinero provenía de la empresa. Ella pensaba que Marcos era un empresario exitoso que había tenido un golpe de suerte. Fue entonces cuando decidí confrontarlo. No podía soportar más la traición. Una tarde, cuando Marcos llegó a la oficina después de otra de sus reuniones importantes, le pedí que nos reuniéramos en la sala de conferencias. No sospechaba nada, me miró con esa sonrisa confiada de siempre y me siguió. Cuando cerré la puerta, supe que ya no había vuelta atrás. Marcos, tenemos que hablar, dije, tratando de mantener la calma. Claro, ¿qué pasa?, respondió él, sin notar la tensión en mi voz. He estado revisando las cuentas de la empresa, comencé, viendo cómo su expresión cambiaba lentamente de relajada a preocupada. Hay algo que necesito que me expliques. Saqué los documentos que el auditor había preparado y los puse sobre la mesa. Marcos los miró y su cara palideció. Supe en ese momento que estaba atrapado. ¿Qué es esto?, intentó fingir ignorancia, pero su voz temblaba. Esto es una prueba de que has estado robando dinero de nuestra empresa. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir así? Mi voz se elevó sin que pudiera evitarlo. Marcos intentó justificarse, balbuceando excusas incoherentes sobre deudas, presión y desesperación. Pero yo ya no quería escuchar sus mentiras. La amistad y la confianza se habían roto en 1000 pedazos. Le dije que lo sabía todo sobre Julia y su vida secreta. Necesito saber por qué, Marcos. Éramos amigos, casi hermanos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?
Su respuesta me dejó sin palabras. No fue solo la avaricia lo que lo llevó a robar, sino una combinación de celos y una sensación de inferioridad que había estado cultivando durante años. Marcos siempre había sentido que vivía a mi sombra y, cuando tuvo la oportunidad, decidió tomar lo que pensaba que le debía. Lo que vino después fue aún más desgarrador. La policía, los abogados, la prensa. La historia de cómo mi mejor amigo y socio me traicionó se convirtió en una pesadilla pública. Nuestra empresa, que había sido un sueño compartido, se desmoronaba. Pero la verdadera sorpresa estaba aún por llegar. Una tarde, mientras revisaba los últimos documentos antes de la inminente disolución de la empresa, encontré una pista que revelaba una verdad aún más oscura. Ahí estaba yo, solo en nuestra oficina vacía, con los documentos esparcidos por la mesa. La empresa estaba al borde de la quiebra, y mi vida había sido arrasada por la traición de alguien a quien consideraba mi hermano. Pero mientras revisaba los papeles por última vez, encontré algo que hizo que todo se detuviera. Era un correo electrónico impreso, uno que Marcos había recibido y que parecía fuera de lugar entre todos los informes financieros. El remitente era un nombre que no reconocía, pero el contenido del mensaje era alarmante. Hablaba de acuerdos y entregas que no se habían realizado. Mencionaba sumas de dinero que iban más allá de lo que Marcos había robado para mantener a Julia. Este mensaje sugería que había algo más grande y mucho más siniestro en juego. Decidí seguir esta nueva pista. Con la ayuda del investigador privado que había contratado, descubrí que Marcos no solo estaba financiando una vida lujosa para Julia, sino que también estaba involucrado en negocios turbios con personas muy peligrosas. Había estado lavando dinero para una red de crimen organizado, y al parecer, había utilizado nuestra empresa como fachada para sus actividades ilegales. Con esta nueva información, me di cuenta de que la situación era mucho más grave de lo que había imaginado. Ya no se trataba solo de una traición personal y un fraude empresarial. Estábamos en medio de una operación criminal que podría tener consecuencias letales. Decidí enfrentar a Marcos una última vez. Lo localicé en el apartamento de lujo que compartía con Julia. Llevaba conmigo todas las pruebas que había recopilado, y cuando llegué, Julia me abrió la puerta con una expresión de sorpresa. ¿Qué haces aquí? Preguntó, visiblemente nerviosa. Necesito hablar con Marcos, respondí, tratando de mantener la calma. Ella me dejó pasar, y encontré a Marcos en la sala de estar, bebiendo un whisky. Cuando me vio, su expresión cambió de desconcierto a pánico. Sabía que había algo serio en mi visita. Tenemos que hablar, Marcos, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Y no vas a salir de esta tan fácilmente. Le mostré los nuevos documentos, y su cara se puso blanca como el papel. Julia, que escuchaba desde el pasillo, se acercó para ver qué estaba pasando. La tensión en la habitación era palpable. No tienes idea en qué te has metido, Marcos, le dije. Esto no es solo entre tú y yo. Estás jugando con fuego, y si no arreglamos esto, todos saldremos quemados. Marcos, finalmente, se derrumbó. Empezó a confesar, hablando entre lágrimas y sollozos. Me contó cómo había sido contactado por esta red criminal cuando la empresa empezó a tener éxito. Lo habían seducido con promesas de dinero fácil y poder, y él, sintiéndose siempre a la sombra de mi éxito, había caído en la trampa. Lo que comenzó como un simple fraude financiero se había convertido en un enredo de lavado de dinero y actividades ilegales. Julia, por su parte, no sabía nada de esto. Estaba horrorizada y enfurecida, no solo por el engaño, sino porque su vida también estaba ahora en peligro. Decidimos que la única forma de salir de esta situación era ir a las autoridades. No había otra opción. Convencer a Marcos de que hiciera lo correcto no fue fácil. Tenía miedo, y con razón. Sabía que las personas con las que había estado tratando no se andaban con juegos. Pero finalmente, entendió que entregar toda la información que teníamos a la policía era la única forma de protegernos a todos, especialmente a Julia, quien ahora estaba involucrada sin quererlo. Tomó semanas de reuniones con abogados y autoridades, de entregar pruebas y dar declaraciones. La noticia de la operación criminal en la que había estado implicado Marcos sacudió nuestra ciudad. La empresa, obviamente,
No sobrevivió. Pero logramos mantenernos a salvo, y lo más importante, empezar el proceso de justicia para aquellos que habían sido víctimas de esta red. Marcos enfrentó su destino con valentía. Fue sentenciado a varios años de prisión, pero al menos pudo hacerlo sabiendo que había hecho lo correcto al final. Julia decidió comenzar de nuevo, lejos de todo este caos, y yo no la culpé. Necesitaba sanar y encontrar un camino propio lejos de las sombras de Marcos. En cuanto a mí, reconstruir mi vida y mi carrera fue un desafío enorme. Pero encontré consuelo en saber que, aunque había perdido a un amigo y una empresa, había ayudado a desmantelar una red criminal y había protegido a aquellos que habían sido arrastrados a esta pesadilla. Aprendí que la confianza y la lealtad son frágiles, pero también que la justicia y la verdad son invaluables. Y aunque el camino fue duro, salí de esta experiencia con una comprensión más profunda de lo que significa verdaderamente la amistad y la integridad.